Cuando la Alemania nazi finalmente se derrumbó y firmó su rendición en mayo de 1945, todavía había más de un centenar de U-boats patrullando los océanos, navegando sin saber que su guerra ya estaba perdida. En los días posteriores al anuncio oficial, aquellos submarinos comenzaron a emerger uno tras otro en puertos tranquilos repartidos por toda Europa, como si despertaran de una pesadilla prolongada. Para sus tripulaciones, la lucha interminable en las profundidades había terminado. Pero lo que siguió a esa rendición fue algo que el mundo jamás había visto. Cientos de submarinos capturados, inspeccionados minuciosamente y luego destruidos de manera deliberada como parte de un proceso cuidadosamente organizado. Esta es la historia de lo que ocurrió con los U-boats tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una historia hecha de desmantelamiento, secretismo y transición hacia un nuevo orden global. El 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional, poniendo punto final al conflicto más devastador de la historia moderna. Apenas unas horas después, el gran almirante Karl Dönitz, sucesor de Hitler y antiguo jefe de la fuerza submarina, transmitió una orden breve pero trascendental. Todos los U-boats que continuaran operando en el mar debían detener sus misiones de inmediato, salir a la superficie y entregarse a la autoridad aliada más cercana. Era una instrucción que marcaba el cierre definitivo de la larga y sangrienta batalla por el Océano Atlántico. A lo largo de los extensos mares del Atlántico Norte, en la turbulenta bahía de Vizcaya y entre los estrechos fiordos noruegos, más de 150 submarinos obedecieron la orden. Subieron a la superficie mostrando tripulaciones agotadas, hombres que llevaban meses, incluso años, viviendo en silencio bajo el mar. Muchos izaron banderas blancas mientras aviones aliados sobrevolaban la zona confirmando la rendición. Uno a uno, aquellos U-boats pusieron rumbo a puertos como Loch Eriboll en Escocia, Lisenhall en Irlanda del Norte o Portland en el sur de Inglaterra. Cada llegada representaba un capítulo más en el silencioso colapso de la temida flota de Wolfpack, que durante años había sembrado el terror en las rutas de suministro aliadas. El procedimiento de entrega estaba estrictamente regulado. Una vez que los submarinos se aproximaban a puerto, buques de guerra aliados los escoltaban hasta su destino para evitar cualquier intento de fuga o sabotaje. Al arribar, equipos de abordaje de la Royal Navy o de la Marina estadounidense subían a bordo para confiscar todo material relevante: códigos cifrados, cartas de navegación, documentos técnicos y las armas que permanecieran intactas. Paralelamente, ingenieros y especialistas examinaban los cascos deteriorados. Muchos de esos barcos apenas eran capaces de mantenerse a flote tras tantos meses de patrulla silenciosa bajo condiciones extremas. En el puerto escocés de Loch Ewe, casi 40 U-boats quedaron amarrados uno junto al otro, componiendo una imagen sombría. Una larga fila de derrotas metálicas alineadas en silencio. La operación logística fue gigantesca. Había que remolcar, asegurar y organizar submarinos procedentes de distintos rincones de la Europa ocupada. Algunos jamás llegaron, ya que fueron hundidos por sus propias tripulaciones o se perdieron en el intento de alcanzar un puerto aliado. Conforme avanzaban las semanas, surgió un dilema de enorme importancia para los líderes de las potencias victoriosas. ¿Qué hacer con la flota de submarinos más avanzada del planeta en ese momento? Estados Unidos y Gran Bretaña reconocieron el extraordinario valor de inteligencia que representaban los nuevos modelos, especialmente los tipos 21 y 2113, cuyos diseños habían revolucionado los conceptos de velocidad, sigilo y autonomía. La Unión Soviética, que ya se estaba posicionando para el inminente enfrentamiento político que daría origen a la Guerra Fría, exigió también recibir su parte de la tecnología capturada
abriendo tensiones diplomáticas entre los antiguos aliados. Mientras tanto, las tripulaciones alemanas, ahora convertidas en prisioneros de guerra, pasaron meses en cautiverio. Muchos marineros y oficiales fueron interrogados exhaustivamente, en especial ingenieros y especialistas técnicos que podían proporcionar información detallada sobre los sistemas de propulsión, mecanismos de inmersión y la tecnología de torpedos que había permitido a los U-Boats convertirse en una amenaza tan temible durante la guerra. Cada testimonio, cada plano y cada pieza incautada formaba parte de un rompecabezas que las potencias buscaban entender y, eventualmente, replicar o neutralizar. Para finales de 1945, la mayoría de las tripulaciones alemanas capturadas ya había sido repatriada a una Alemania devastada, derrotada y ahora dividida en zonas de ocupación. En ese mismo periodo, los puertos que se extendían desde Trondheim hasta Portsmouth estaban completamente saturados de submarinos enemigos rendidos. Eran máquinas silenciosas, alineadas unas junto a otras, esperando su destino. Y lo que ocurrió después marcaría un capítulo único en la historia naval moderna: la Operación Deadlight, una iniciativa que garantizaría que la gran mayoría de estos U-Boats jamás volvería a navegar. Durante el otoño de 1945, las fuerzas aliadas habían conseguido concentrar en varios puertos británicos más de 100 U-Boats que se habían entregado tras la rendición. Mantener toda esa flota a flote implicaba un gasto enorme en tiempo, recursos y mano de obra, y resultaba impensable conservarlos indefinidamente en los muelles. Por ese motivo, la Royal Navy aprobó un plan decisivo: remolcar los submarinos mar adentro hacia el Atlántico Norte y hundirlos sistemáticamente. Así nació la Operación Deadlight, una operación silenciosa, meticulosa y poco publicitada que, entre noviembre de 1945 y febrero de 1946, prácticamente borró del mapa la totalidad de la antes temida flota submarina del Tercer Reich. La magnitud logística de la misión era gigantesca. En total, 156 U-Boats se habían rendido a los aliados. De ellos, 116 fueron seleccionados específicamente para ser destruidos bajo la supervisión de la Royal Navy. Para llevar a cabo el plan, la Marina británica dividió el área de hundimiento en 3 zonas distintas, llamadas X, Zero y Z, ubicadas aproximadamente entre 100 y 120 millas náuticas al noroeste de Irlanda. En esos sectores remotos, alejados de rutas marítimas importantes, cada submarino sería enviado al fondo del océano mediante fuego naval, cargas explosivas o, en muchos casos, simplemente dejando entrar el agua al abrir sus válvulas de mar. La primera fase comenzó en noviembre de 1945. Remolcadores británicos empezaron a extraer grupos enteros de U-Boats desde puertos escoceses e irlandeses, arrastrándolos lentamente hacia mar abierto. Sin embargo, la operación enfrentó dificultades inmediatas. Muchos de estos submarinos estaban en condiciones deplorables. Algunos llevaban largos meses sin recibir mantenimiento adecuado. Otros habían sufrido daños significativos por bombardeos aliados durante la guerra, o incluso habían sido víctimas de sabotajes deliberados por parte de sus propias tripulaciones, que buscaban evitar que tecnología sensible cayera en manos enemigas. Los tanques de lastre filtraban agua constantemente. Los motores estaban agarrotados por el uso y el abandono. Y en muchos cascos, el óxido se extendía como una enfermedad que debilitaba su estructura. En medio de los mares turbulentos del invierno del Atlántico Norte, remolcar estos cascos deteriorados resultó extremadamente peligroso. Las tormentas arrancaban cables, volcaban embarcaciones auxiliares y empujaban a los submarinos hasta hacerlos naufragar. Como consecuencia directa,
más de un tercio de los U-Boats no logró llegar nunca a las zonas designadas. Un total de 56 submarinos se hundieron durante el trayecto, ya fuera por el mal tiempo o por fallas estructurales imposibles de controlar. Aunque la Royal Navy registró cuidadosamente cada pérdida en sus informes oficiales, no tomó medidas para recuperarlos. El objetivo de Deadlight era destruir la flota, no preservarla ni documentarla de manera exhaustiva. Cuando los U-Boats, que lograban llegar a las zonas de hundimiento, estaban en posición, entraban en acción destructores, fragatas y otras naves de superficie aliadas. A menudo se empleaba fuego naval directo o incluso cohetes aéreos lanzados desde aeronaves cercanas para asegurarse de que los submarinos se hundieran rápido y no quedaran a la deriva. Entre los barcos condenados se encontraba el U-Dontretos 36, conocido por haber sido el último submarino alemán en hundir buques aliados durante la guerra. Tras rendirse en Lisahalli en junio de 1945, fue destruido deliberadamente frente a las costas de Irlanda en enero de 1946. Otro caso similar fue el del U-295, que corrió la misma suerte el 17 de diciembre de 1945, después de haber sido remolcado desde Loch Ryan. Sin embargo, no todos los U-Boats fueron enviados al fondo del mar. Los modelos más avanzados tecnológicamente, en especial los tipos 21 y 2013, fueron conservados para su estudio detallado. Estos submarinos representaban una nueva generación de diseño, con cascos más hidrodinámicos y capacidades superiores de operación sumergida. Por eso, ingenieros británicos y estadounidenses examinaron con detenimiento cada componente, tomando notas, planos y ejemplos que luego servirían como base para desarrollar sus propias flotas submarinas de la posguerra. Aún así, incluso estos ejemplares terminaron teniendo un destino final semejante. El U-255-11, el único tipo 21 completamente operativo al finalizar la guerra, fue hundido el 7 de febrero de 1946, lo que marcó oficialmente el cierre definitivo de la operación Deadlight. Durante décadas los restos de esta operación permanecieron olvidados, dispersos en la oscuridad del fondo oceánico, sin atención pública ni esfuerzos de rescate. Pero entre 2001 y 2003, el arqueólogo marítimo Innes McCartney lideró varias expediciones que redescubrieron muchos de estos barcos. A través de equipos de sonar avanzado y fotografía submarina, su equipo logró identificar al menos 14 cascos prácticamente intactos, preservados durante medio siglo en el frío lodo del Atlántico. Los hallazgos confirmaron algo que ya se intuía. Los hundimientos se habían realizado con prisa, sin procedimientos metódicos, reflejando la urgencia y el objetivo práctico de eliminar la flota enemiga lo más rápido posible. Muchos barcos quedaron posados en posición vertical, con sus cubiertas aún armadas. Su acero, ahora cubierto de coral y tiempo, se convirtió en parte del paisaje submarino. La operación Deadlight había cumplido su objetivo: borrar por completo la presencia física de la flota submarina de Hitler. Sin embargo, su legado perduró como un vasto cementerio submarino extendido por el Atlántico Norte, un testimonio silencioso del final de la guerra submarina alemana. Aunque la mayoría de los U-Boats alemanes encontró su fin en las aguas del Atlántico Norte, unos pocos seleccionados lograron sobrevivir. Para los aliados, estos submarinos no eran simples restos de guerra, sino modelos tecnológicos capaces de redefinir la futura guerra bajo el mar. Entre 1945 y 1948, varias decenas de submarinos capturados fueron retenidos, reparados o distribuidos entre las potencias vencedoras, convirtiéndose en piezas de estudio en los primeros años de la Guerra Fría. Con el fin de organizar esta redistribución,
en agosto de 1945, se formó la Comisión Naval Tripartita, encargada de repartir la flota rendida entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Cada país recibió 10 submarinos listos para su examen, dando prioridad a los avanzados diseños de los tipos 21 y 2013. Sus cascos hidrodinámicos, la mayor capacidad de baterías y los sistemas de snorkel representaban un avance revolucionario. Submarinos concebidos para combatir principalmente bajo el agua y no en superficie. En Gran Bretaña, la Royal Navy integró varios de estos barcos para ensayos tecnológicos. El U-3017, renombrado HMS N-41, realizó pruebas sumergidas y evaluaciones de resistencia antes de ser desguazado en 1949. Otros, como el U-190, que se rindió frente a Terranova, fueron incorporados al servicio canadiense como plataformas de entrenamiento para prácticas de sonar y torpedos. La Royal Navy también empleó cascos capturados para perfeccionar tácticas de cargas de profundidad, detonando explosivos cerca del auténtico acero alemán en lugar de blancos simulados. Estados Unidos mostró un interés similar. Los submarinos capturados fueron estudiados detalladamente en las instalaciones navales de Portsmouth y New London. Las tripulaciones de la Fuerza Submarina estadounidense examinaron sistemas de propulsión, tecnología de navegación silenciosa y diseños de periscopio, características que influyeron directamente en las clases de submarinos estadounidenses de la posguerra. Especial importancia tuvo el U-234, un submarino de carga de largo alcance capturado el 14 de mayo de 1945 cuando se dirigía a Japón con un cargamento secreto que incluía óxido de uranio y componentes para motores a reacción. Su estructura y contenido fueron analizados antes de ser hundido durante pruebas de armamento en 1947. En el resto de Europa, otras marinas también recibieron parte de estos submarinos. La Unión Soviética obtuvo varios de los valiosos modelos tipo 21, que sirvieron como base directa para los posteriores submarinos de la clase Whisky. Los astilleros soviéticos desmontaron los cascos alemanes pieza por pieza, replicando la arquitectura resistente a la presión y los sistemas de snorkel, lo que otorgó a su nueva flota un salto tecnológico repentino. Para Occidente, aquello se convirtió en un desarrollo inquietante. La misma ingeniería alemana que había combatido a los aliados ahora alimentaba una carrera armamentística bajo el hielo del Ártico. Las naciones más pequeñas también se beneficiaron de la redistribución. Francia, por ejemplo, que reconstruía su marina tras años de ocupación, recibió algunos submarinos de los depósitos aliados. Uno de ellos, el U-123, sirvió durante años bajo bandera francesa antes de ser dado de baja. Noruega empleó otros para entrenamiento y patrullas costeras, mientras que Dinamarca utilizó la tecnología submarina alemana en sus programas de construcción naval de la posguerra. No todas las transferencias fueron puramente científicas. La redistribución de los U-boats se convirtió en un símbolo temprano de la geopolítica de la posguerra. Gran Bretaña y Estados Unidos esperaban que compartir la tecnología alemana ayudara a mantener un equilibrio entre aliados, pero a medida que la Unión Soviética expandía su flota, la cooperación inicial se transformó rápidamente en competencia. Los submarinos habían cambiado de propietarios, pero su valor estratégico seguía intacto. Hacia finales de la década de los 40, la mayoría de los submarinos conservados ya había cumplido su propósito y fueron hundidos deliberadamente o desmantelados. Aún así, su influencia permaneció. Las innovaciones del tipo 21, como sus baterías avanzadas, su hidrodinámica y su velocidad bajo el agua, se convirtieron en la base del diseño de casi todos los submarinos convencionales construidos durante la década de 1950. En cierto modo, la última gran creación bélica de Alemania
terminó convirtiéndose en el punto de partida de la era submarina moderna. Mientras cientos de U-boats fueron hundidos o desguazados, unos pocos escaparon a la destrucción y entraron en un nuevo capítulo. Estos sobrevivientes, repartidos por Europa y Norteamérica, pasaron de ser armas de combate a convertirse en artefactos de memoria. Entre los más conocidos está el U-995, que se rindió en mayo de 1945 en Trondheim, Noruega. Luego sirvió brevemente en la Marina noruega antes de ser devuelto a Alemania en 1965. Hoy descansa en La Boe, cerca de Kiel, preservado como buque museo junto al Memorial Naval de la zona. Quienes lo visitan experimentan en su estrecho interior los espacios opresivos donde 45 hombres vivieron, trabajaron y combatieron durante semanas. En Francia, varios U-boats capturados fueron utilizados por la Marina de posguerra. El U-123, renombrado Lion, fue uno de los pocos que operaron regularmente en tiempos de paz. Tras su retiro, fue preservado en Lorient, uno de los principales complejos submarinos alemanes durante la guerra. Otros sobrevivientes se encuentran en situaciones aún más singulares, como el U-534, rescatado del estrecho de Kattegat en 1993 y exhibido en Birkenhead, Inglaterra, con su casco cortado en secciones para mostrar su interior claustrofóbico. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos conserva un submarino emblemático, el U-505, capturado intacto en junio de 1944. Tras servir como premio de inteligencia durante el conflicto, fue transferido al Museo de Ciencia e Industria de Chicago, donde permanece restaurado con detalle, siendo el primer buque de guerra enemigo exhibido permanentemente en suelo estadounidense. A pesar de estos ejemplos preservados, la mayoría de los U-boats alemanes jamás llegó a un museo. Los restos de la operación Deadlight aún cubren el lecho marino al noroeste de Irlanda, formando uno de los mayores cementerios submarinos del mundo. Durante décadas permanecieron olvidados, señalados únicamente por coordenadas en mapas de la Royal Navy. El interés público por los U-boats, sin embargo, no ha dejado de crecer. Los museos de Hamburgo, Kiel y La Boe atraen a miles de visitantes cada año, mientras historiadores continúan estudiando las tácticas, las tecnologías y las vidas ocultas tras el acero. Para veteranos e investigadores, estos submarinos son más que reliquias. Son recordatorios del inmenso costo humano bajo las olas. Más de 30.000 submarinistas alemanes y un número incalculable de marinos aliados nunca regresaron a sus hogares. Hoy, tanto los submarinos preservados como sus restos que reposan en el Atlántico funcionan como memoriales gemelos, uno sobre el agua y otro bajo ella. Ambos narran el capítulo final de la flota submarina alemana, un imperio de acero que ahora descansa en silencio entre la historia y el mar. Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.